Educarios MIE, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa, un espacio donde encontrarás información sobre el ámbito de la educación, reflexiones teóricas e investigación más allá de las aulas de clase. Quédate con nosotros y descubre las maravillas del conocimiento científico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén escuchando o viendo este podcast. Primeramente, sean bienvenidos a este espacio que llamamos Educarios, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa. Yo soy el profe Talamantes, Juan Talamantes, como me pueden conocer en algunos espacios de las redes sociales, y no me encuentro solo, estoy muy agradecido por estar con estas personalidades, estas compañeras de la maestría que de verdad cada vez que hacen intervenciones dentro de cada una de las materias, yo me impresiono y es como de, no puedo quedarme atrás, o sea, tengo que estar a la par de ellas. Estamos con... Sí. Y con Lady. Pues bueno, el día de hoy estuvimos platicando un poco previo a este podcast acerca de un tema que quizá puedan identificarse y que lo estén viviendo, y que a la par de estas fechas relacionadas a la maternidad, el Día de la Madre en concreto, pues quisimos tocar. Sé que puede ser extraño porque yo soy varón, no soy madre, pero aquí es donde quisimos intervenir o meter el tema de las maternidades y las paternidades, concretamente en relación con las academias, ¿no? Estos obstáculos, estas dificultades que podemos llegar a tener y que de pronto no se hablan, ¿vale? No sé, Sisi, cuál ha sido tu experiencia, porque eres como la más reciente dentro de este mundo. La más vívida en el proceso. Bueno, primero que nada, gracias por tan bonita presentación, Juan. A mí me gustaría que habláramos primero desde el proceso de selección, porque pues todos estos tabúes, todos estos obstáculos empiezan desde ahí, ¿no? Tomando en cuenta que uno podría entender la maternidad y la paternidad como un proyecto de vida enfocado a la familia, pues realmente no todos tenemos ese proyecto, ¿no? Y entonces a veces, en este caso en la situación de México, no todos tenemos la posibilidad o el privilegio de dedicarte primero a tu familia, en este caso como mujer, ser madre, y luego continúas con tu vida laboral, profesional. Entonces yo sentía que si al tomar la decisión de ser madre tenía que pausar mi vida profesional, era como que estoy perdiendo el tiempo, cuando no es así, claro que no, pero bueno, en este contexto en el que considero que vivimos, yo sentía esa presión, entonces... Es que sí te hacen como elegido, sí, ¿no? Esta idea sí. tradicional de, es que como madre te tienes que dedicar enteramente a tu familia y eres, bueno, son comentarios que yo he escuchado, claro. Eres una irresponsable por pretender hacer algo más, llámese trabajar, llámese estudiar, llámese vivir un poco tu vida y salir de repente en fiestas y decir, hoy no quiero cuidar niños. No, y sobre todo porque la cultura que tenemos aquí de crianza y de cuidado, pues ha estado delegada principalmente a las mujeres, y entonces si estás haciendo otra cosa, pues ya no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces este trabajo de crianza pues realmente no está valorado, entonces uno tiene que ponderar a qué trabajo se quiere dedicar. Perdón, querías comentar algo, ¿no? Sí, yo estaba escuchando así, sí. Bueno, Juan, yo muy feliz de tanto que los ha enaltecido Juan acá en el posgrado. Entonces yo quería decir, sí, realmente somos vistas así, ante la sociedad somos vistas así como que desde el momento en que tomamos la decisión de ser madres y aún así a la vez, estar estudiando, somos vistas como podríamos decir, ¿no? Ante la sociedad como malas madres, porque descuidamos quizás el rol de madre para dedicarnos al estudio, y es que no es precisamente así. Ser madre significa otra responsabilidad más, sí. Es evidente, o sea, significa una responsabilidad más, pero en el caso nuestro, o sea, no solo de nosotras las madres, sino también de Juan, que también es papá, significa como cumplir dos roles y yo no lo veo mal, o sea, yo he disfrutado mucho, independientemente de lo que hemos tenido que enfrentar, en mi caso específico, a todo lo que me he tenido que enfrentar. Y bueno, quiero comentarles, quizás por mi acento ya los que nos escuchan o los que nos miran se han dado cuenta, soy cubana.
para mí ha sido triplemente difícil, o sea, ser madre, estudiar y además migrar. O sea, tuve que migrar desde Cuba hasta acá cuando tomé la decisión de estudiar acá en el posgrado. Y para mí el cambio de territorio implicó muchas cosas. Sí. Implicó muchos cambios que me fueron difíciles, pero no imposibles. O sea, acá estamos y yo pienso que lo estamos asumiendo con entereza. Sí, Sí. y no por eso es sencillo, ¿no? Esta cuestión de la migración, me gustaría, por ejemplo, profundizar en esa área de cómo fue este proceso de decisión y no sé si llamarlo desprendimiento, porque realmente, pese a que hay presencia a lo mejor virtual o a distancia, el hecho de tomar una decisión cuando tienes adscrito ya ese rol de este es parte de mi identidad, Sí. porque a veces se Sí. integra dentro de eso. No sé si nos puedas platicar, si es posible. Sí, cómo no. A ver, en mi caso, ya les expliqué, soy madre de una niña adolescente, ya por ahí, o sea, les podría, muchos conocen lo que implica tener un hijo en la edad de la adolescencia, que no es que sea la etapa más complicada, pero sí nos perdemos en muchos momentos, muchas decisiones importantes de nuestros hijos que a esa edad comienzan a asumir y que por el hecho de no estar presente físicamente, pues podría implicar una complicación y Sí. una preocupación más como madre, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el momento en que yo decidí venir acá, sí tuve que dejar atrás muchas cosas que para mí en el momento en que estaba en Cuba eran prioridad y no porque esté acá dejan de ser una prioridad. Claro. Sin embargo, les puedo decir que gracias a que contaba con mi familia, que cuento, ¿no? Con mi familia, con el papá de mi hija, con las abuelas materna y paterna, gracias al apoyo de ellas es que pude entonces emprender este proyecto, ¿no? Este proyecto que tanto deseábamos todo como núcleo familiar. Pero sí fue muy difícil desde el momento en que tienes que abandonar tu propia cultura e insertarte a una nueva cultura Sí. que además nos ha costado incluso hasta en la forma de expresarnos, hasta en la forma de vestir, hasta en la forma de ver la vida, porque además acá, bueno, me estaba explicando Sisi cómo ven el rol de la madre, de la mujer, como que debe ser la persona que está en el hogar, que debe cuidar de los hijos, o sea, en Cuba la mujer tiene un poco más de libertades y de garantías, podríamos decirlo así. Tenemos un poco más de libertades y garantías y en ese sentido somos menos discriminadas que acá. Pero sí no dejo de reconocer que hay muchas personas que quizá no tienen en cuenta que ser madre y estudiar, más que ser una carga, es un privilegio. Y yo lo veo de ese modo. Y muchas personas lo ven, no sé qué creen, no sé Sí. qué piensan. Yo creo que eso es importante a resaltar porque estamos hablando de una posición de privilegio, ¿no? De alguna u otra forma creo que los tres, me imagino que debemos de aceptar esa posición de privilegio por la cual nos ha permitido pues estar aquí en el posgrado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en mi caso, tenga a mi familia, que no tenga que dejar a mi bebé de 6 meses, los acaba de cumplir, que no lo tengan que dejar en una Pequeño. guardería, porque pues hay muchas madres que no tienen esta posibilidad, o sea, no pueden dejar a sus bebés, a sus hijos en guarderías, o tienen que pagar por este cuidado y es muy caro. Entonces, no hay forma de que mentalmente te puedas dedicar al 100% al estudio, a las lecturas, a la tesis. Entonces, sí hay una posición de privilegio, sí está esta red de apoyo con la que yo considero que si no tuviera, no estaría haciendo el posgrado. Sí, ¿sabes qué pasa con eso también? Sí, yo también a veces me frustro, ¿no? Cuando siento que no estoy rindiendo a la par de mis compañeros Sí, del aula sí. y no sé si te pasa lo Sí. mismo, si les pasa, sí. o sea, A ver. No, Sí. es que la vez de tu cuadro, les pongo contexto, tuvimos una clase de metodología y ella presenta su cuadro y yo digo, Dios. ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál cuadro? A ver, el último. El último Ah, que ok, mostraste ya, de ya, los ya. conceptos y categorías y yo, ¿cómo es que no lo vi de forma tan clara como ella? Y sí, o sea, entra de cierta manera este espíritu de sana competencia de tengo que meterle más ganas,
Pero así un poquito de envidia, de ¿no? inspiración también, ¿no? O sea, creo que... ¿Cómo le hace? Acaba de tener un bebé. ¿De dónde saca Yo- tiempo? Así mismo. Yo digo, No duermo. Y miren, Es estoy que- fresca como lechuga. es que precisamente se trata de eso, se trata de doblar los esfuerzos, o sea, de De doblar doblegar, turnos de doblar de turnos, trabajo. de perder horarios de sueño, porque Sí. implica eso, aun cuando sabemos que debemos dedicarle un tiempo al descanso, Ujú. sí debemos aprovechar esos momentos en que nuestros hijos nos permiten dedicarlo al estudio, Sí. independientemente de que quizás no podamos tener el mismo rendimiento que nuestros colegas, porque Claro. tenemos responsabilidades que superan, Sí. pero yo pienso que a mí por lo menos me encantan, lo disfruto muchísimo, sobre todo, por ejemplo, ustedes quizás chicos, no sé, quizás ustedes tienen su horario para dedicarle a... Sí tiene que dedicárselo todo el tiempo que esté en casa porque es un bebé. Pero en el caso mío que estoy acá, que Ujú. mi niña está en Cuba, o sea, tengo mis horarios establecidos Sí, para la videollamada, para esos encuentros virtuales con la niña, que Ujú. también debo apoyarlo en su estudio Sí, porque claro. además está cursando la secundaria y entonces también tengo que dedicar tiempo a eso porque Ujú. forma parte de mi rol como mamá. Y administración para poder destinar una parte del sueldo a ese tipo de cuidados. Ahí, bueno, Sí. retomando algunos elementos que hemos hablado, y aquí va como mi aportación como psicólogo, ¿no? Sí. Esto que dices de estarnos midiendo de repente con los compañeros, no de una manera insana, sino Claro. el estar viendo, también es un esfuerzo cognitivo el que estamos haciendo para procesar la información de que cada persona tiene su ritmo. Ujú. Igual nosotros tenemos como esta parte de ser padres, ser madres, en algunos casos, bueno, yo como padre autónomo, que Ujú. también la connotación puede ser muy distinta Claro. a una padre, Claro. a una padre, A una madre. a una madre autónoma por Sí. cuestiones tradicionales y culturales. Sí. Y no por eso quiere decir que nuestra vida es más difícil y más complicada, No. sino que cada quien o cada uno de nuestros compañeros de la maestría también enfrenta sus dificultades que están Sí. adscritas como a un contexto. Tampoco tratamos de desmeritar como el Ujú, trabajo sí, que otros claro, hacen y claro. decir, pues sí, ellos están fáciles. Y compagino mucho también con la idea en cuestión de la distancia, ¿no? En esta parte de tener que organizarte, administrar, Sí. en mi cuestión también es de, pues tengo que estar mandando cada semana cierta Ujú. cantidad de dinero. No es que sea de mi agrado el hecho de nada más ser esa parte, ¿no? Sí, Porque sí. pues en mi caso particular yo sí viví una paternidad directa, o sea, yo no era de cada semana te deposito 200 pesos y decirle, oye, pero no vayas a mantener a tu novio con eso, sino que era de, a ver, me llevo al niño, Ujú. esta parte de los biberones, de los pañales, de bañarlo, de cargar con el niño, de yo irme a la escuela y de repente estar en Ujú. clase, cargándolo y todo. Pues así sí lo hemos visto. Que incluso creo que lo platicamos en clase, ¿no? Las diferencias que podía existir en tanto al acercamiento cuando tú ves a un padre o a una madre. Sí. O sea, la contraparte a lo mejor de la vivencia que ustedes tuvieron en tanto al acercamiento a la academia, Ujú. tomando un poquito más Sí, sí, esta sí. onda, Ajá. las escucho y es como de, yo no presenté tantas dificultades porque no había Ujú. tantas expectativas sobre Sobre mí. ti. De Ajá. hecho, lo mío malamente sorprendía de, Sí, no claro. es que tú, wow, eres un hombre y de pronto Sí. se te acercaban porque no. Ujú. Y el hecho de yo poder ir a clase Claro. y me aplaudían con el bebé, ¿no? Y Ajá, veía ajá. compañeras que era como también tienen sus hijos, pero pues les no, aplauden. Pero no es los- algo como poco común, ¿no? Que veamos a un papá ahí con el bebé o no sé, en esta Pues cultura en como que... comparación, de- sí, incluso en el tiempo, ¿no? sí. Al menos Exactamente. cuando, esto que les platico, mi hijo ya tiene 11 años, fue cuando yo estaba en la universidad, que me lo llevaba mi niño de 1 año, 2 años, Uy. y no era tan común. Afortunadamente el avance de la ciencia, de las cuestiones teóricas, de estos esfuerzos de determinados movimientos sociales exacto. para llevar esto, ha hecho que cada vez más podamos ver, quizá no en una La mayoría figura paterna. estadística, Ujú. pero cada vez hay Más esta evidencia de existencia de hombres
que están ejerciendo que paterna. Excelente. El involucramiento frase. de la figura paternal. Pero Sí, culturalmente sigue arraigado a esta idea de que no, la crianza debe de ser La de mamá. las madres. A la madre. Y por ende, pues la responsabilidad, ¿no? Sea como sea, el esfuerzo de cambiar los pañales, de preparar los biberones, pues es el mismo. Y el desgaste cognitivo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, el desgaste cognitivo a lo mejor lo viven diferente ustedes como padres, a nosotras como madres, tal vez por cuestiones biológicas que tienen que ver con cuidar a tu cría, a tu bebé, por cuestiones de supervivencia, la lactancia, gracias. Es que pensé que iba a decir, es que este esfuerzo de hacerles de comer, de ponerles la ropa, de bañarlos y aparte tener que cuidar al bebé. Porque bueno, no sé si sepan de la existencia de hombres que sus parejas sí, claro, tienen que hacerlo todo eso y dijeron, Sí. se irá por ahí. No, y también, o sea, que es una realidad, no es mi caso, afortunadamente, mi esposo sí paterna. Ese es otro punto, si no paternara, no sé si podría estar haciendo esto. Bueno, no, me refiero a este desgaste cognitivo o este doble esfuerzo que implica un cierto tipo como de desconcentración, porque no es porque estés pensando en tu bebé, en lo que le tienes que hacer, no, es que simplemente tienes una carga mental de todas las actividades y aparte, pues es la carga mental de lo que tienes que leer, de lo que tienes que procesar, de lo que tienes que escribir. No sé si los hombres lo vivan igual que nosotras. Hay un concepto que es tratado como el baby brain o el cerebro de la mujer embarazada, a modo de síndrome en el que una gran cantidad de mujeres, me incluyo, hemos identificado síntomas como de pérdida de memoria, desconcentración, yo me siento muchísimo más despistada, que cuando me pongo a leer no comprendo las cosas como antes las comprendía antes del embarazo, entonces... Es que eso va unido a los cambios hormonales. Pero no todas las mujeres lo viven. No. Entonces por eso me pregunto si es por la cuestión biológica, la carga de actividades. O una mezcla, o sea, para mezcla. limitarnos, ¿no? Es que también yo veía, por ejemplo, porque vemos a Juan, que es un padre que ha cumplido su... Que paterna. Que paterna, o sea, y vemos a tu esposo, o sea, el papá de tu bebé, que también paterna, y el mío, bueno, pues le ha tocado paternar todo el tiempo y maternar. Y ser mamá y papá ahora, desde que yo me fui de Cuba. Y desde el momento en que vemos, o sea, el problema que sientes es el siguiente, sí, que nosotras como mujeres, como que creo que nos tomamos más a profundidad, ¿no? Y sin menospreciar. No, sí. Es que creo que como que nos tomamos como que es nuestro. Y es que no es así, es que no se es apropia nuestro. el rol, ¿no? Es que que se como que, apropia. Si toda la vida te van diciendo, es que debes de hacer esto, es que debes de y nos los cumplir tomamos así. tan a pecho Es que por el eso rol quizás, y el estereotipo de género te llega. sí. Aunque casi toda tu vida estés luchando por ello, te llega, es cierto, Sí. te llega. Y ¿Sí? entender, y esto, bueno, justamente de repente se puede confundir con la cuestión de naturalidad, ¿no? Es que las mujeres Exactamente. naturalmente, pero lo voy a utilizar en términos a lo mejor suenan crueles, pero la mujer es adiestrada desde pequeña para Sí, ser mamá. para Sí, eso. es Desde cierto. los juguetes, Claro. desde las dinámicas sociales que es pueden así. tener en la casa, Sí. en la escuela, y que cuando, bueno, esto ya es más experiencial, no hay estadística que hable sobre esto, pero sí me he fijado que de repente cuando una mujer agarra un bebé y que tuvo como toda esta formación, es como que mira, es que naturalmente. Sale natural. ¿Cómo? Y he escuchado de Sí. muchos hombres que no tuvieron como una formación así, parecida a mí, de, es que no lo quiero agarrar porque siento que Ajá. se me va a caer, Ajá. Ajá. porque no hay esa es como enseñanza. falta ese instinto. Sí, pues más que instinto es como este aprendizaje Más bien es conductual, aprendizaje. Yo también considero que es aprendizaje porque instinto, o sea, si hablamos de instinto, yo no lo tengo. A mí Yo nunca tiro a me mi bebé. se me cayó, no es cierto. No. No. A mí no me gustaba jugar con muñecas, o sea, yo nunca fui, yo no me fui como a ese lado, ¿no?
eso no quiere decir que no haya sido adiestrada, porque pues de alguna u otra forma sí siente cierto tipo de Creo que suena presión. feo adiestrada. No, pero es que sí, no, es que Es que sí quizás es fuiste cierto. una niña un poco más madura y no... No madura, más bien me gustaban otras cosas y tuve el privilegio también de que mis padres no me obligaban a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Pero de alguna u otra forma el adiestramiento yo creo que sí está. Es parte como Sí es conductual. parte de Y la puede aprendizaje. existir algunos componentes, no sé, biológicos. Ujú. Tendríamos que adentrarnos en eso para profundizar a detalles. Exacto. No es mi área, entonces Y no ya podría sería decir. como otro Pero podcast. esto no quiere decir que, ay, maternar es algo malo, ¿no? O No, sea, para nada. No, aquí no son componentes morales, aquí estamos No. explicando, ¿no? Aquí somos la muestra, o sea, nosotros los tres somos el reflejo de que sí podemos Nada más que estudiar y cumplir el rol de madre y padre. sí, O sea, se puede. sí somos el ejemplo y somos los únicos tres en nuestro programa, o sea, en el En programa de este, maestría. Pero pues hay otros programas de maestría que sí. sí, o sea, Fíjate también. que- Pero no hay que romantizarlo, ¿no? no, o sea, es horrible. No, Es horrible, no. no lo haga, no lo intente. No, Para pero todo hay una Ay, etapa. fíjate que ahí entra un elemento, otra vez retomando ya lo de la Ajá, parte ajá. académica, y que hablabas antes de comenzar esto, ¿no? De el miedo que tú sentías, porque Sí, claro. pues tú estás embarazada Sí. cuando empezaste el proceso de, De de selección. selección. Sí. O sea, no sé si nos puedas platicar Claro. un poquito Un acerca de proceso esto. bien tenso. O sea, aparte de lo tenso que es por sí solo un proceso de selección para posgrado, pues sí, ¿no? Estaba embarazada y creo que este es un tema muy importante que tiene que ver con el miedo de identificarte como, pues en este caso, mujer embarazada o madre o padre, porque pues requiere cierto tipo de como especificaciones, ¿no? O como atenciones que a lo mejor tú como ya eres encargado de un hogar o como pues bueno, en este caso yo estaba embarazada, pues a lo mejor tenía que tener cierto tipo de permisos, ¿no? Y eso hace que uno... ¿Cómo? ¿Tu esposo no te daba permiso? No, Ábrelo. Niña, Así, si sí, estás sí en está. peligro. Déjale tu vida al alfabeto. No, no es cierto. Bueno, este miedo de no ser seleccionada por mi condición de, pues, embarazada, en este caso, que también, si se fijan, aplica para los trabajos, ¿no? O sea, este miedo de no ser seleccionado por condición de madres. De padres, no sé si aplique, porque creo que a ustedes se les da como 3 días. No, y incluso en los procesos de selección es como, mira, es padre de familia, tiene que proveer, vamos a darle chance. No lo había pensado Pero- en esa perspectiva, ¿eh? En nuestro caso, o en mi caso, decía, no, es que eres mujer embarazada y entonces Nos vas a traer tener que, problemas, ajá, vas a tener que dedicar. deserción como posibilidad, claro que sí. Entonces sí, yo tenía mucho miedo. Yo honestamente no dije que estaba embarazada en la entrevista, Lo ocultó. pero pues bueno, ¿no? O sea, afortunadamente todo, mi capacidad y las condiciones permitieron el ingreso, pero ahorita sé que el posgrado, específicamente este en el que estamos, no hubiera tomado en cuenta ese detalle para seleccionarme o no. Sin embargo, hay que ser conscientes de que hay otros posgrados por pues diferentes cuestiones, ¿no? Que no lo hacen posible. Entonces, pues creo que sí es un Sí. tema. Por eso digo que no hay que romantizarlo, ¿no? Sí, porque, Sí. bueno, ya desde mi perspectiva como Ajá. varón que paterna, Ujú. no puedo hablar con aquellos que son papás pero no ejercieron Sí. ni nada. Yo a la hora de decidir qué maestría, Ujú. la ubicación geográfica jugó un papel importante porque, Sí, claro. Sí, o sea, me también. quiero traer a mi hijo porque mi hijo vivía conmigo, fines de semana iba con su mamá y era como de, tengo que buscar un lugar que me quede cerca para poder llevarlo Ajá. a mi ciudad o Sí. a Tepic para que vea a su mamá. Porque si decido irme, por ejemplo, a Ciudad de México, Ujú. son 11 horas de distancia Ujú. y no voy a tener la capacidad económica Ujú. para ir cada 15 días para que vea Sí. a su mamá y tener que viajar a lo mejor en avión o en camión y va a ser sumamente pesado. Entonces descarté todas las Ujú. ciudades y como tengo amigos aquí y tengo algunos familiares, dije, pues, Guadalajara me queda a 2 horas y media, y entonces ya puedo ir y con alguna emergencia Ajá. poder ir. Y entonces en mi planeación era como de los primeros 6 meses va a ser para adaptarme. Ujú. Incluso fue como el primer mes me adapto y luego ya me lo llevo. Entro y sí veo como que el estilo de vida de esta ciudad Ujú. era bien distinto al pueblito Sí, donde sí. yo vivía.
y la carga de trabajo de la maestría para lo que estaba acostumbrado sí me era complicado. Entonces sí fue como de, no me lo puedo traer porque no voy a poder con disculpen la palabra, la chinga, que es cuidar a un hijo y luego estar con lo de la maestría. No, es que tocaba organizarse primero. Sí, y pues ahorita ya lo estoy planeando, pero mi frustración ahora es cuando quiera brincar al doctorado, o sea, ahora a dónde quiero ir, porque me voy a volver a, suena muy feo que lo diga, a limitar, de decir hasta dónde, y a mí me encantaría hacerlo en el extranjero, y pudiera simplemente decir voy y lo hago y que se quede aquí 4 años, pero ya el componente emocional, claro. No puedo estar, o sea, si ya ahorita llevo 3 semanas que no voy y ya lo extraño y es como de... Y es que tampoco es así como que, ay, me limito y estoy sufriendo, o sea, claro, no, pues, ¿no? Sino que reconoces como las barreras estructurales que puede llegar a existir para la toma de decisiones en ese sentido. Bueno, Juan, yo te escucho como que casi me haces llorar. Perdón, cierto. Casi me haces llorar porque bueno, sí, a mí me tocó tener que trasladarme y un avión de tren, no, descuidar, solo te digo, sí sé que te va a resultar doloroso, que es difícil cuando tienes que desprenderte de tu hijo en un aeropuerto y saber que no lo puedes ver en meses, como me ha tocado, o sea, es algo doloroso, sí lo es, solo va con que tengas la fortaleza y tengas las ganas y tengas el deseo de decir quiero emprenderme y quiero hacer que mi hija se sienta orgullosa de mí. Entonces, va por ahí, en mi caso específico, iba por ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cuba yo inicié una maestría, te lo comentaba así, en una ocasión. En Cuba inicié una maestría que no pude concluir porque estaba embarazada. Y fue, tuve reposo absoluto en mi etapa término y no pude asistir a la exposición del proyecto final. Y entonces cuando me voy a presentar al año siguiente, pues tenía que esperar a que abriera nuevamente esa misma maestría para entonces poder discutir. Maestría que nunca más abrió y llevaba 5 años en pausa, esperando a ver en qué momento discutir ese proyecto que quedó pendiente. Y entonces me vino la posibilidad esta, ¿no? Y para mí hacer una maestría en el extranjero era como una meta a cumplir. Es como te pasa a ti, Juan, cuando dices que quisieras hacer tu doctorado en el extranjero. Pues así me pasaba a mí, decía, bueno, creo que esto es como una meta de sentirme que mi superación va más allá de mi frontera, o sea, de mi lugar de origen, no sé. Y sobre todo porque dije, bueno, mi familia se va a sentir orgullosa de mí, yo voy a estudiar, finalmente voy a concluir el estudio que dejé en pausa porque tiene que ver con esto, con investigación educativa. Entonces dije, pues va por ahí. Y sí es doloroso el desprendimiento, porque tienes que dejar atrás muchas cosas, son muchos sentimientos que necesariamente los vas a encontrar. Y mi primer mes de estancia aquí fue duro, fue un mes tenso, fue un mes que incluso hubo momentos en que pensé que iba a desertar porque sentía que me asfixiaba, que no soportaba la lejanía, que no soportaba, pero ahí lo fuimos superando también gracias a la comprensión. Creo que el posgrado y la carga de trabajo como que me enfocaron, la carga académica me enfocó más en debo esta tarea, debo enfocarme en leer aquellas lecturas y como que eso me fue quizá un poco sacando de esa angustia, porque sí, les puedo decir, sí sentía angustia, sí me sentía angustiada, sobre todo cuando mi hija me llamaba y me decía, mamá, como te extraño, esas mañanas que me escribí ese mensaje de texto, mamá, te quiero, te extraño, son cosas que a uno le llegan, ¿no? Pero que ahí fueron. Sí, no se trata de romantizar, sino de hacer sentir, o sea, de que entiendan de que podemos hacerlo, o sea. Así que si tienes en tu proyecto hacer un doctorado, pues mi niña pienso traerla, o sea, pienso que pudieras quizás, lo que se trata también de acomodar, de acomodarnos porque es una nueva ciudad, son nuevas formas de vida,
para mí un nuevo sistema. Estamos hablando de un sistema capitalista y yo vivo en un sistema socialista donde muchas cosas difieren. Eso es bien complicado. Pero bueno, mucho. en esta parte creo que podemos decir en una cuestión de hay complicaciones relacionadas a paternar y maternar desde, o no desde la academia, sino en contra, no, ¿cuál sería la palabra? Frente a la academia. Frente a la academia, sí. No es imposible, No, es entender las particularidades como persona que podemos llegar a tener. Las diversas realidades. Es que déjenme decirles, se puede ser académico y se puede ser madre, o sea, eso es algo que tenemos claro. O padre. Se puede, autónomo. Pero también esa connotación, yo creo que toda es la diversidad que puede llegar a existir. Desde luego. Pero también podemos decir, por ejemplo, que nos ha implicado, por lo menos a mí, en un momento determinado me fue difícil y también sí lo he vivido. Cuando hemos hecho convivios en el propio posgrado, o sea, hemos tenido que renunciar incluso a veces a lo que es esa parte de la recreación, porque es que nuestros roles no nos permiten llevar todo. O sea, hay momentos en que tenemos que descuidar hasta lo que para un universitario es común, que es recrearse. Pero son decisiones, creo yo, tomadas desde nuestra autonomía y madurez, porque también, o sea, la edad yo creo que es importante. Si fuera un contexto de adolescencia, yo creo que, o sea, de fiesta y le no dejo sé, a mi mamá. Sí, claro, ¿no? Entonces, o sea, creo que también está este componente de edad, de madurez, en el que sí podemos tomar ese tipo de decisiones y pues de alguna u otra forma estamos enfocados a una meta, ¿no? O sea, como esta motivación de la familia por ser mejor persona, pues definitivamente sí te impulsa, ¿no? En la academia, porque ya no nada más es superarme como persona, ser profesionista, porque yo sí lo veía así antes y ahorita es ser esa profesionista, pero porque ya exacto, ya hay un ejemplo que dar. Oigan, estamos bien a gusto platicando, de verdad, pero creo que es momento de ir cerrando. No sé si quieran compartir una última conclusión. No, para mí está bien. Es que incluso en esta charla que hemos tenido se han hablado de temas que quizás podamos en otro momento se puede profundizar, y es que aquí hay mucho hilo de sacar, creo que se dice así, pero creo que sí, bueno, para cerrar, si les interesa más, que nos dejen aquí en los comentarios de, oye, quiero escuchar a Sisi que nos platique más, o quiero escuchar todo esto de Lady y este cambio, porque creo que sería importante para algún capítulo que nos hables como este choque cultural y más allá de eso, el choque del sistema del socialismo al capitalismo. ¿Les interesa? Ahí comentarios. De ustedes depende. Y pues, por ahora, a modo de conclusión, entonces, yo diría que simplemente es un reto más en un proceso de un posgrado. El mismo proceso de posgrado, pues, es un reto, entonces simplemente, pues, es un extra, ¿no? O sea, es como si estuvieras trabajando y haciendo un posgrado. Yo lo veo así. Pero también forma parte de tu posicionamiento como investigador, como investigadora. Incluso eso determina la línea en la que te estás desenvolviendo en tu investigación, ¿no? Entonces, que bueno, en el caso de Lady y en mi caso, nuestros temas de tesis pues van muy enfocados a estas historias, ¿no? Sí. Al final también entender las particularidades, entenderte como persona y que cada vivencia de las maternidades o las paternidades va a ser distinta por diversos factores, elementos que van a envolver, y a lo mejor en este momento de tu vida puedes decir, no estoy para una maestría, pero no quiere decir que no vaya a ser, que no se pueda, o que vas a tener que pausar tu vida. También desprendernos de estos constructos sociales, de lo que significa ser y lo que se pretende se renuncie a, pues es complicado, pero es parte de estos procesos que llevamos y que no es la única línea. También la parte académica hay otras opciones que pueden llegar a seguir. Pero bueno, no sé, para despedirnos, pues que no se les olvide dejar sus comentarios, quejas, sugerencias, y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.